Le dicen el rey de la noche. Es amigo de Madonna y hace 20 años le dijeron que nada más tenía 6 meses de vida. Es Charlie Cordero y está con nosotros aquí en Love for All. Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en esta entrevista contigo, Mario, para Love for All, y estoy a sus órdenes. Pocas personas en el jet set mexicano no conocen a Charlie Cordero. Es una persona que se ha dedicado a ser public relacionista durante toda su vida, en el ramo restaurantero sobre todo. Ha tenido también una participación como activista por la salud sexual y por los derechos de la comunidad LGBT, y está con nosotros para contarnos tanto acerca de su vida y su trayectoria profesional y todo lo que ha logrado como un parteaguas en la lucha contra los estigmas y la discriminación al respecto de las personas que tienen una condición, ya sea de algún tipo de tema de salud o con algún asunto relacionado con su orientación sexual, y también para contarnos acerca de su propia experiencia personal, por la cual vamos a empezar, porque Charlie Cordero tiene muchas vidas en una. Charlie, ¿quién dirías que es Charlie Cordero? Pues un buscador de la felicidad a través de mis condiciones, a través de mi aceptación y mis condiciones de la persona que soy, del individuo que he sido siempre. Una persona que lucho día con ello, de diferente manera, hoy ya que estoy grande, pero yo creo que uno nunca se acaba de encontrar. Por supuesto, en el plan de la sexualidad, en el plan de la homosexualidad, en León, Guanajuato, por supuesto, esa historia ya pasó, pero uno siempre trata de reencontrar algo que le incomoda o que está atoradillo por ahí. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque debería de ser más fácil, uno carga muchas cosas que tienen que ver con una sexualidad que al principio a lo mejor no fue plena y al principio no fue libre. ¿Cuáles dirías tú que fueron esos elementos, esos pasajes de tu vida, de la primera parte de tu vida, que marcaron el Charlie que hoy conocemos, pero que a pesar de haber sido adversos, formaron a la persona en que te has vuelto actualmente? Bueno, yo creo que evidentemente los estigmas y la discriminación que sufre uno cuando es chico, por un lado la aceptación, entre comillas, de la familia, entre comillas, y no porque había unos primos míos que sabían y yo me explayaba abiertamente como era yo, pero en mi familia pues no. Y en el caso de la escuela, pues sí, yo creo que se padece mucho cosas que tienen que ver como palabras que tal vez te reflejan un estereotipo que tú no quieres ser. Recuerdo que en León, Guanajuato, en aquellos tiempos, yo creo que todavía existen en la feria unos tacos que se llaman Doña Petra, pero eran conocidos como los tacos de los jotos, y eran unos personajes que usaban mandil, se sacaban las cejas, se pintaban, no sé, el cabello, no sé cómo, que pretendían ser una mujer, ¿no? Dejémoslo así. Y eran personajes que a mí me marcaron mucho porque sabía que a los jotos les gustaban los hombres y a mí me gustaban los hombres, entonces, pero yo no quería ser como esos personajes. Respeto mucho, por cierto, respeto mucho como cada quien sea y como cada quien se vista, pero yo no quería ser así. Y esa parte la padecí mucho porque en la escuela pues había palabras insultantes como joto, como maricón, que de alguna manera te marcaron y empezaban a aislarte. Curiosamente a mí siempre me han gustado los amigos, siempre me ha gustado lo social, pero siempre guardé esas cosas muy para mí.
Entonces, hay una cosa que se te está coartando desde chico, que curiosamente es algo con lo que nacemos y la sociedad misma te lo va quitando, que es el derecho a la libertad. Tú contaste en una conferencia TED, que quienes tengan interés podrán encontrar por ahí en YouTube, que, Vas a que prácticamente saliste del closet en un confesionario con un sacerdote. ¿Fue así? Textualmente, como lo estás diciendo, no. Y cuento rápidamente el hecho de tener una figura como un sacerdote siempre cerca de la casa, porque iba a cenar muy seguido con nosotros, con mis papás más bien, a chuparse el alcohol de mi papá más bien, y a cenar los guisados que le ofrecía mi mamá. En una ocasión me fui a acusar, yo ya no podía más con eso, que a mí me llamaban la atención los hombres, por eso no salí del closet con eso, porque yo, pues si tuviera uso de razón desde la cuna, yo creo que desde la cuna me llaman la atención los hombres, por así decirlo. Sin embargo, cuando fui a confesarme con el cura, usé esa palabra y le dije en un confesionario de una iglesia que estaba en construcción. Yo estaba muy chico, si mal no recuerdo tenía 11 años, y le dije que me parecía que yo era maricón, que me ayudara, que me perdonara por eso. Y entonces él se paró y me jaloneó y me dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees? ¿Por qué dices eso? Porque volteó a ver más a los niños que a las niñas y pensé que me iba a golpear. Y me llevó atrás del confesionario, obviamente me puse de pechito para estos pinches curas pederastas, no digo que todos lo sean, y me llevó atrás del confesionario y me violó. Este hecho, vuelvo a repetir, no me hizo gay. O sea, o sea, a mí ya me gustaban los hombres, pero tampoco me gustó eso. Tampoco me gustó porque al final de cuentas fue una violación y de alguien que con el que no fue consensuado, con el que no fue siquiera coqueteado, por ejemplo, ¿no? Porque me podía haber gustado como, aunque no era así, como sacerdote, quiero decir, como hombre grande, me podía haber llamado la atención, pero no fue así. Entonces, este hecho, claro que marca mi vida, porque yo no se lo conté a mis padres, pero que quedó muy adentro de mí, y es algo que evidentemente te va quitando la naturalidad de tu comportamiento ante la propia sexualidad, y más en esas épocas. ¿Qué edad tenías, Charlie, en ese momento y qué año era? 11 años, pues era el año 66. 11 años, 1966, México. ¿Qué crees que diría de ti ese niño que fuiste a esa edad si en este momento entrara por esa puerta que tienes enfrente de ti y te viera como eres ahora, con lo que piensas ahora y con lo que has logrado y con cómo él sentía un miedo a ser quien era y, sin embargo, a ver la lucha que posteriormente ibas a emprender a lo largo de tu vida? ¿Qué te diría? Yo creo que no me diría que he logrado muchas cosas, tal vez se sorprendería, sí, de los cambios que yo he tenido para bien. Ok, acepto que pueden ser logros, pero más bien me diría, ¿por qué te castigaste tanto? ¿Por qué no permitiste, por un hecho en sí, por qué no permitiste el fluir en el amor?
en el fluir en la sexualidad de otra manera. No, yo creo que es un niño que sobre todo me recriminaría mucho un hecho que marcó también esas frases que estoy diciendo acerca de mi castración, con todo lo que he llevado la sexualidad a todo lo que da. Eso no quiere decir que no la he llevado, pero hay un hecho que marcó mi vida con respecto al amor sexual, porque yo he amado muchísimo y he tenido muchísimas prácticas sexuales, pero siempre he repetido la misma historia a través del hecho de la persona que yo conocí años un poquito después de mi adolescencia, y que fue la primera persona con la que yo me atreví a andar en mi natal León, Guanajuato, y que también sigue teniendo que ver con esta iglesia en la que yo fui violado, esta iglesia en construcción, y que yo también seguía estando en construcción. Cuando conocí a esta persona con la que yo me atreví a amar, para no hacer el cuento largo, yo tendría principios de 17 años, y yo me atreví a amar a un hombre. No era mi primera práctica sexual, ojo, con un hombre, pero yo me atreví a amar a un hombre, pero amar a un hombre profundamente, amar a un hombre para toda la vida. Conocí el amor para toda la vida y él me lo quitó años después, como 9 años después, al decirme que se iba a casar, porque no era normal una relación como la que estábamos teniendo, que no era normal esa relación y que me cuesta trabajo. Sí. Y que tenía que enamorarme yo también de una mujer como él se estaba tratando de enamorar pues de otra con la que todavía está casado. Esto sí marcó, yo creo que más mi vida. Sí. No sé qué fue más una cosa que la otra, pero esto me marcó en el amor algo para un comportamiento generalizado en el transcurso de mi vida. Te marcó y al mismo tiempo te impulsó probablemente, tú me dirás si es así, a pensar que esa situación que a ti te dolió tanto y te marcó y que sin duda fue un parteaguas en tu vida, no tenía por qué sucederle a otros, que de alguna manera la libertad, las posibilidades de amar a quien uno quiera y a vivir como uno quiera y con la condición con la que nació, no necesariamente tendría que ser un obstáculo para los demás. Y entonces, ¿será eso lo que te llevó después a crear pues una plataforma, una fundación como México Vivo que tienes actualmente y que ha hecho una labor que ahorita vamos a hablar de ella? Pero ¿será alrededor de esas experiencias dolorosas en tu vida que eso te hizo pues pensar que podías tú ser un agente de cambio para que otras personas no vivieran situaciones similares, sobre todo en temas del estigma? Yo creo que esto no precisamente, aunque tiene mucho que ver con los derechos, con la libertad, con quitar la discriminación, el estigma, etcétera. Hablo de la fundación. No, yo creo que esto lo he llevado, siempre he sido una persona atrevida, Mario. Y yo lo he llevado hasta en mis relaciones públicas, con mi comportamiento. Yo he sido, en ese sentido, una persona libre, una persona que se ha comportado y ha hecho lo que ha querido en el plan de la sexualidad, sin importarme que me señalen. Yo, aunque no les decía a mis padres o a mi familia que era mi pareja, yo llevaba a mi pareja a León y lo presentaba, tal vez como un amigo, pero lo presentaba. Y Oye, dormíamos
en la misma habitación, sí. Rebelde, fuiste alguien que enfrentó de alguna forma las estructuras sociales y los pensamientos retrógradas en algún sentido que más ahora los llamamos retrógradas, pero que en ese momento eran la normalidad, era lo aceptable y es una situación que poco a poco va cambiando. Tú, Charlie, gracias a toda tu labor, y me voy a saltar a lo que hiciste posteriormente a estas situaciones de vida personal, a tu labor en el ámbito de las relaciones públicas, pues tú empezaste a colaborar en eventos con personalidades a nivel nacional, internacional, grandes empresas, etcétera. Eso te puso, como decíamos al principio, en las altas esferas sociales de la política, del sector empresarial, del social, de la farándula, de la moda, etcétera. Y también ahí, después, viviendo en esta... pues en este mundo de las relaciones públicas alrededor de todo lo que tiene que ver con la vida social en México, también esa etapa de tu vida personal coincidió con una etapa muy dura en términos de la forma en la que estaba sucediendo en ese momento el estigma por el SIDA. Y me refiero al término de SIDA porque así era la manera en la que se estigmatizaba a las personas que vivían con esa condición o que parecían estar en mayor riesgo en el caso de la gente que tenía relaciones con su mismo sexo. ¿Cómo era esa época, Charlie, en la que tú viviste, no nada más desde tu condición personal de estar lidiando con estas estigmatizaciones, sino también en la vida social, en general? ¿Cómo era el México de ese momento donde había pues un miedo por una parte a esta situación, pero también un rechazo muy claro hacia las personas que tenían una orientación sexual distinta a la aceptada en ese momento? Mira, yo viví una vorágine de cosas muy fuertes, aparte de lo que tú dices, de vivir con estas, en los diferentes sectores que configuran una sociedad como esta, como los que has mencionado, político, empresarial, social, de la moda, de la farándula, etc. Yo también fui una persona de excesos. La búsqueda también me llevó a los excesos, a la noche. Muchas de las cosas que yo hice en todo este trabajo eran enfocadas en la noche, en los grandes eventos, las, el mundo nocturno de las discotecas, de los bares, incluso de los restaurantes enfocados más hacia la noche. Los excesos. Y en ese mundo de los excesos se permiten muchas más cosas. Hay una tolerancia un poco, porque mientras seamos cómplices, hay algo que se puede permitir y que entonces eres socialmente, entre comillas, aceptado, aunque te volteen la cara después. ¿Sí? En ese mundo en el que muchas cosas me llevaron a estar cerca del dolor en general, antes del dolor del VIH-Sida. Tuve muchos dolores de accidentes, de la cárcel, por X o Z. Yo pensé que iba a pasar una larga temporada en la cárcel y gracias a un gran abogado estuve nada más un día. Ni siquiera pasé la noche, pero fue muy doloroso para mí. Al enfrentarme, el enfrentamiento con el VIH-Sida sí tiene que ver, yo creo que más allá que cualquier dolor, ni cuando me rompí la columna, ni cuando murió mi padre, o ese tipo de dolores como la muerte de tus padres, ¿no? Por ejemplo, de tu madre. Yo creo que el VIH-Sida nos ha enseñado grandes cosas en estos 40 años de su aparición, porque nos enseña la condición humana en la que vivimos, que es una sociedad en la que los seres humanos
buscamos mucho o hacemos mucho lo que diga esa sociedad. Y la sociedad es la creadora de los peores virus que hay en el mundo, de los peores virus, y los aceptamos a veces, y vuelvo a repetir algo que tiene que ver con el principio, y nos cortan el mayor regalo otorgado, que es el derecho a la libertad. Claro. Y ese es el dolor del SIDA, porque recuerdo una vez que entré a ver a una persona muy querida, llegando de un viaje en la que había pasado una cosa con él, un enfrentamiento muy terrible, porque a fuerzas quería que él y yo hiciéramos el amor. Y llegando, después de un año que estuve, precisamente después de lo de la cárcel, llegando fueron a recogerme mis amigos, éramos grandes amigos con él, y fueron a recogerme otros amigos al aeropuerto, y me llevaron, no a mi casa, me llevaron directo a su casa, porque se estaba muriendo de SIDA. Cuando yo entré a la habitación, todavía tengo el olor, no aquí, lo tengo aquí, guardado, de un cuerpo putrefacto. Pero esa no fue mi mayor impresión, ni el olor, ni el cuerpo putrefacto, sino el hecho de que estábamos en una etapa en la que el portador o el ya no el portador del virus del VIH, sino el que ya padecía el SIDA, quería infectar a otros, y a mí me quiso infectar mi gran amigo. Ese hecho fue más doloroso que su propia muerte. En el 95, gracias a una amiga, con la muerte de tanta gente cercana, de exparejas, etcétera, etcétera, gracias a un amigo me fui a hacer la prueba en el 95. Y mi manera de evadir, voy a tratar de resumir rápido esa temporada. Mi manera de evadir fue con más drogas, me dediqué a la coca y al alcohol. Obviamente seguía trabajando, y en el año 2000 otra gran amiga, Mariana Cuevas, que siempre la menciono porque me salvó la vida, me dijo que, que ya no podía más con mi suicidio lento, y me llevó a tratarme. Eso del tratarme tuvo una connotación muy importante. El reivindicarme con la vida, no solamente en el plan de mi salud, sino conmigo mismo, el querer volver a vivir, porque la culpabilidad que me entró con el tema de ser portador y ya tener SIDA, porque yo llegué al SIDA, que fue cuando me dieron 6 meses de vida en el año 2000, me hizo comprometerme y me hizo sacar una cosa de mi etapa, de una etapa de mi vida padrísima, que fue cuando quería ser jesuita y quería hacer algo por los demás, sí, pero también quería ocultar mi sexualidad, por eso no lo hice así, de esa manera. Y vuelvo a retomar, empecé a ayudar a este doctor que me estaba salvando la vida, lo empecé a ayudar con la creación de la primera clínica de enfermedades infecciosas a este nivel en Latinoamérica, que es el CIENI, adentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue creación en conjunto con la fundación, pero que yo, antes de estar en la fundación, hice muchas cosas con gente que yo conocía para obtener recursos, hacía desfiles de moda o tocaba la puerta de alguien con poder económico, etcétera, para poder sustentar
pues todo este proyecto que era la creación del CIENI y que lo logramos primero a través de la creación de la fundación como tal en el año 2003, gracias a la credibilidad de mi gran amigo y querido Rodrigo Moeno, que desde entonces lleva la operación de la fundación como tal, porque yo no sabía si iba a vivir. Yo no me quería, o sea, quería comprometerme, pero no a ese grado, porque yo no sabía si iba a morir de un momento a otro, porque todavía no era indetectable ante el virus y todavía estaba en una situación mal de salud. Poco a poco estuve mejor, fui indetectable y ya mis defensas, como hasta ahora, siguen de maravilla. Entonces, eso fue en el año 2003, cuando lo saqué de otra fundación, lo conquisté, porque soy un seductor, Mario. De eso me jacto. Y se hizo la Fundación México Vivo y en el año 2004 la primera etapa del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER. Además de tu capacidad de seducir a estas personas para que se incorporaran a la causa y que se sumaran, ¿qué crees que detonó que unieran estos esfuerzos? No nada más, claro, es sin duda tu labor de convencimiento y tu proyecto, pero también en la sociedad mexicana estaba sucediendo algo que hizo que estas personas unieran esos esfuerzos en respuesta al VIH. Yo creo que sí fue un parteaguas socialmente, sobre todo cuando en el año, que es a lo que te referías tú hace unos momentos, cuando en el año 2004 salí en la portada de una revista Charly Cordero con SIDA. Eso fue un parteaguas, definitivamente, porque nadie mencionaba estas cosas, porque la gente se moría de lo que quieras, de un cáncer en el estómago, de una neumonía, de lo que sea, pero no se mencionaba que era el SIDA. Y sí, por supuesto, marcó algo, pero lo marcó entre comillas y te voy a decir por qué. Porque hubo una gente, sobre todo grandes amigos míos, y gente que creía en mí profesionalmente, me seguía dando trabajo. Pero el 80% de las personas me quitaron hasta el habla. Esto me bajó también pues, mi economía y todo, ¿no? Entonces, entre comillas, porque la gente, acuérdate que vivimos en una sociedad de doble moral en la que existen las cosas pero no se deben de decir. Es como yo acepto que mi vecino tenga un hijo homosexual, pero en mi casa no. Sí. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar cerca de una persona, tengo grandes ejemplos, espero que un día la vida me dé para escribir el libro. Tengo grandes ejemplos de personas que incluso apoyaban al principio a la fundación y murieron de VIH, murieron ya de SIDA, porque no se trataron por el estigma, porque eran rechazados no solamente por la sociedad, porque la sociedad tal vez ni siquiera sabía que tenía VIH, fueron rechazados por ellos mismos. El rechazo comienza por uno mismo, Mario. Si uno permite el rechazo, es porque uno se rechaza, uno no se quiere. Esta enfermedad tiene que ver mucho con el amor personal, con el amor a los demás. Esta enfermedad nos enseña a aceptar, nos enseña a respetar, nos enseña a querer, nos enseña a cuidarnos. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en estos años y cuáles son los retos actuales? Yo creo que pueden ser paralelos los dos. O sea, por supuesto que hemos tenido grandes avances en la medicina, por ejemplo. Hemos tenido grandes avances que están reflejados en
en la calidad de vida, en la perspectiva de vida. Yo hoy en día, Mario, tomo una sola pastilla. La última que me cambiaron fue hace 4 meses aproximadamente y que tiene muy pocos efectos secundarios. El problema de los antirretrovirales son los efectos secundarios que te ocasionan al hígado, al riñón, etcétera, neurológicamente hablando, etcétera. Y por supuesto ha habido grandes avances. Ha habido grandes avances por ello mismo, tal vez, en la aceptación de las personas que vivimos con VIH o que se enfrentan por primera vez a vivir con VIH. Porque de alguna manera esas cuestiones que se hicieron, no fui el único, de abrir el que la gente conociera que existía el SIDA, que no era un mito, que sí existía el virus del VIH. Eso ha ido avanzando para que la gente incluso tenga la facilidad, no solamente la facilidad, sino las ganas y la disposición y los huevos, perdón que lo mencione de esa manera, de irse a hacer una prueba. El problema del VIH-Sida tiene que ver sigue siendo con la falta de hacerse la prueba, y entonces la gente no solamente tiene VIH, puede llegar entonces a padecer ya el SIDA, quiero decir, ya las enfermedades oportunistas. Entonces, eso por supuesto se ha avanzado, pero no lo hemos logrado todavía totalmente, porque todavía sigue siendo el estigma del homosexual, o sea, sigue siendo una enfermedad de homosexuales. Qué curioso, 40 años de la aparición del virus del VIH y nos ha enseñado, sí nos ha enseñado mucho, pero nos falta mucho en los mismos renglones, Mario. Los mismos. O sea, hemos avanzado, pero todavía no podemos cantar victoria ni pensar que ya no hay un reto en esas mismas líneas. O sea, hay que seguir existiendo. Claro que no. La semana pasada, una persona muy querida que yo no veía hace 40 años, me buscó porque su hijo, fíjate, no teníamos comunicación hace 40 años. Desde el Olivo, cuando yo hice el Olivo en los años, a principios de los 80, sí, porque es un referente. Y una persona muy cercana a él, un chavo joven, rechazado por sí mismo, ya llegó al VIH ya llegó al SIDA en una situación terrible. Hoy en día no debería de ocurrir eso. Tenemos mucha información al respecto. Perdón, yo no me voy a justificar de lo que, por lo que yo llegué al VIH-Sida. Pero en ese tiempo, en los años 80, existía muy poca información. Claro. Muy poca información. Entonces, había mitos y leyendas al respecto del virus del VIH. Recuerdo películas como Filadelfia que nos marcaron, por supuesto, y que hicieron grandes aportaciones al sacarlo en una sociedad, sobre todo con el tema del rechazo, por ejemplo. Un rechazo que, vuelvo a repetir, iniciaba por uno mismo. Claro. En México, Charlie, ¿se puede entender la respuesta al VIH sin la participación activa de la comunidad LGBT? O sea, ¿qué papel ha jugado la comunidad LGBT en la respuesta al tema del VIH? Híjole, yo creo que la comunidad LGTB ha apoyado mucho y no lo suficiente, ¿sí? Porque de repente se buscan cosas nada más que tengan que ver con otros intereses de la propia comunidad. Dejémoslo así, en esa parte.
Por supuesto que ha apoyado mucho la comunidad LGTB al tema de los derechos sexuales, al tema de los derechos a los tratamientos, pero yo creo que también hay que rescatar o recalcar la participación de las organizaciones civiles, no solamente de la comunidad LGTB, de las organizaciones civiles que incluyen, por supuesto, la comunidad LGTB, pero no es exclusivo. Por supuesto que tiene que ver con otro tipo de activistas que muchos de ellos son gays o somos gays, pero no precisamente dejémosle a la comunidad LGTB esto, sino hay muchas otras organizaciones, hay madres de familia, hay enfermos de portadores, quiero decir ya nada más, porque ya no están enfermos con el SIDA, sino ya llegaron a ser portadores nada más, que hacemos muchas cosas al respecto. Para entenderte bien, Charlie, si bien hay muchas organizaciones y mucho activismo de toda la sociedad civil al respecto de este tema, claramente lo que no queremos es seguir cayendo en los errores del pasado. Tú lo dijiste al respecto de cómo lidiar con los estigmas, etc. Quiero insistir, discúlpame por insistir con el tema de la comunidad LGBT, pero en esta plataforma seguramente muchas personas que están haciendo o no activismo dentro de la comunidad LGBT y están interesadas en hacerlo para combatir y para responder al tema del VIH y a lo que todavía hoy sucede, pues qué errores son los que no deberían cometer de los que sí se han cometido previamente. Estas intereses de los que hablabas que no me quedan tan claros. ¿Cuáles son esos intereses que no tienen que ver con la lucha contra el VIH y donde se ha desviado un poco este objetivo? No, porque no se ha desviado, porque sí tiene que ver con el estigma, la discriminación y muchas otras cosas. Hablo de intereses, no hablo de mezquindades, hablo de intereses que no son precisamente la lucha por el VIH-Sida, por ejemplo. No, te lo voy a poner de esta manera, Mario. Ojalá un día lleguemos a no clasificarnos. A mí una de las cosas que no me gusta de la sociedad son las cuadraturas, las clasificaciones, los cuadros sinópticos. Eres esto otro, eres esto allá. Ya basta, o sea, en serio, ya basta. Y yo no es que estoy criticando, porque hago muchas cosas con la comunidad LGTB. No la estoy criticando, simplemente que necesitamos tener una apertura más amplia. Necesitamos el hecho de ser, por ejemplo, hombre y mujer, ya hay una separación, independientemente de las tendencias sexuales. Basta de clasificaciones y de señalizaciones hasta en ese hecho tan simple como es el hombre y la mujer. Es a lo que yo me refiero. Basta de esas clasificaciones. El día que logremos eso como sociedad, seremos una sociedad más respetuosa y más incluyente. Tú no reconocerías una importancia fundamental de la comunidad LGBT en el combate a los estigmas y en la respuesta al VIH. En particular, no la reconocerías como tal, sino lo ves como una... Exclusiva no, Mario. Exclusiva no. Por supuesto que ha aportado muchísimo, claro, pero exclusiva no. ¿Y dónde están los grandes médicos activistas que han hecho tantas cosas maravillosas para esto, por ejemplo? Y que a lo mejor no son gays o no lo sé, pero no figuran dentro de la comunidad. Es a lo que yo me refería. Charlie, el VIH, aunque tiene una mayor incidencia en hombres que tienen sexo con hombres, eso es un dato,
pues no es un padecimiento que afecte exclusivamente a esta población, ¿no? ¿Cómo hacer para desestigmatizar a estas poblaciones? El día que reconozcamos que nuestras prácticas sexuales tienen una libertad tal que obviamente no tiene limitaciones, veremos que no es precisamente, que sí tiene mucho que ver, por supuesto, y estoy de acuerdo totalmente contigo, con el HSH, hombre sexo con hombre, pero no necesariamente homosexual con homosexual, sino un hombre heterosexual que se clasifica, otra vez la clasificación de lo peor, que se clasifica como homosexual, pero de repente por X o Z circunstancia, por ganas, pero también hay circunstancias, te llevan a tener una práctica con alguien de tu propio sexo, pues tengamos un poquito esa libertad. Ni nadie es tan heterosexual, te lo voy a poner así, ni nadie es tan heterosexual. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, ayúdame a entenderlo. Nadie es heterosexual, y Ni nadie nadie es tan es homosexual, ni tan... heterosexual. Yo no sabría qué hacer, por ejemplo, recuerdo al principio cuando fui al primer bar gay en la Ciudad de México. Bueno, no fue el primero porque fui uno en León, pero el primer bar gay en la Ciudad de México que fui con más libertad, por así decirlo, a mí me criticaban mucho porque iba con amigas, porque yo siempre me he llevado con más mujeres que hombres. ¿Por qué? No sé. Eso no, a mí nunca me ha hecho dudar de mi sexualidad. Yo nunca le tiré los canes a una mujer. Vamos, o sea, no tengo ese conflicto, pero sin embargo, mi forma de relacionarme es con una mujer también. Hablo de relaciones en general, pero también las hablo y las acepto con práctica sexual, porque hay mucha gente que de repente puede estar con un hombre o de repente puede estar con una mujer. Hablo de una bisexualidad ni siquiera clasificada, sino que hablo de esas circunstancias o de algo que te llevan a tener una práctica sexual con alguien. Entonces, esta comunidad LGBT, desde esta perspectiva, donde pues es un espacio muy amplio y con muchos matices, independientemente de su activismo o no dentro de esta causa, tiene retos particulares. ¿Tú crees que tiene retos en materia de salud sexual particulares? ¿Cuáles crees que serían los más importantes si pensáramos en este sector de la población, entendiendo su heterogeneidad, entendiendo que es un mosaico de todo tipo de prácticas en la libertad que todos tenemos? Pero tú, ¿cuáles crees que son los principales retos de esta comunidad? Además de la autocrítica, por supuesto. Yo creo que habría que ser un poquito más más dispuestos a la apertura de la sociedad en general, no tanto a yo llamar la atención, sino al hecho de ser incluyente en general. ¿Sí? Es un poco ambiguo tal vez lo que estoy diciendo, pero sí tiene que ver con la apertura con el no con el no encasillar tanto a la comunidad LGTB. Perdón lo que voy a decir, pero al ratito nos van a hacer falta letras del alfabeto para clasificarlos o para clasificarnos, ¿sí? Se están haciendo mucho más cosas que antes, que un mero desfile, que era el Día del Orgullo, que un mero desfile, y que yo creo que ha crecido mucho en ese sentido y están haciendo muchas cosas con y por la sociedad, con grandes empresas que están siendo incluyentes a esto, y que creo que eso todavía tiene que permear más
en todo tipo de empresas, ¿sí? No con la que por X o Z tengo una buena comunidad de gente homosexual en mi empresa, entonces voy a ser incluyente y voy a estar con la comunidad LGTB. No, en todo tipo de empresas. Abrirse un poquito más y tiene que ver con la información y tiene que ver con el tocar puertas, con seguir tocando puertas y seguir haciendo cosas como lo que están haciendo en los últimos años o lo que estamos haciendo, porque yo también, lo que pasa es que yo no participo mucho dentro de, pero, pero hago cosas y la fundación hace cosas, por supuesto. Hacer cosas que beneficien más a la sociedad en general, más allá de la salud, mucho más allá de la salud física, de la salud mental, de la armonía interna de los individuos de una sociedad. De manera que siendo una responsabilidad de todos, independientemente de la orientación sexual de cada quien, independientemente de la situación, en el caso de las empresas, de las comunidades que existan dentro de su plantilla, ¿tú crees que esta responsabilidad, digamos, de empujar esta agenda, además de quedar en la cabeza de las personas que están en este momento viéndonos comprometidas, queriendo hacer algo, también debería específicamente quedar en esas personas que tal vez se están solamente pues orientando a la frivolidad, vamos a organizar una campaña publicitaria, vamos a organizar una marcha, vamos a hacer un anuncio comercial, vamos a hacer, o sea, que no se quede en ese aspecto pues nada más de marketing, por decirlo de alguna manera, sino en llegar a inspirar de verdad las luchas que hay que librar. ¿Tú harías un llamado a estas personas que ya están interesadas por participar en involucrarse más allá de esto? Yo creo que, lo voy a decir tal cual, lo digo por mí. Todos, de alguna manera, la gente, y conté algo acerca de mi vida la pasada, todos hemos padecido algo muy cabrón, Mario, al respecto del rechazo, al respecto del estigma, de la discriminación. Todos, de una u otra manera, y tengo grandes ejemplos personales de ello, de mucho dolor. Yo no me voy a quedar en eso. Yo no me voy a quedar con algo del dolor para yo sacarlo con dolor. Tengo que evolucionar ese dolor, todo eso que yo padecí tanto o que tal vez lo sigo padeciendo, lo tengo que evolucionar más para poder hacer acciones más contundentes y de una manera que permeen más a la sociedad, que no sea hasta cierto punto y en cierto momento que la sociedad se sienta agredida. Se va a sentir agredida de cualquier manera por ser diferente. Hagámoslo más suave. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque por una parte se entiende ponerse en los zapatos del otro, pero por otra parte toda la rabia, las ganas de gritar, las ganas de tal vez con el camino del orgullo establecer una agenda irrenunciable, pues a veces es difícil intentar ponerse en cómo lo está viendo el otro y tú estás proponiendo hacerlo de manera suave. ¿A qué te refieres con hacerlo de manera suave? Hay que gritar, hay que gritar, hay que gritar, y en su momento yo grité. Hay que gritar, porque hay que gritar los derechos, pero también hay que bajar esa contención y hay que ir suavizando a través de hechos personales, de mi propio individuo, de lo que yo participa para que esa sociedad sea una sociedad más sana. ¿Sí? Y se hace con hechos. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cuáles podrían ser esos hechos? Oye, yo creo que en mi caso, por ejemplo, he hecho muchas cosas que tienen que ver incluso con la comunidad, no sé, por ejemplo, foros de películas, ¿sí? Que la comunidad, por ejemplo, el foro judío,
de cine judío, quiero decir, ha hecho grandes cosas con la comunidad homosexual, pero grandes cosas. Y conozco a la gente que lo maneja que ni siquiera son gays, pero es gente que hace cosas para aportar algo, para quitar esas cuadraturas de las que yo hablaba. Y, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo. Hay muchos otros que cada quien se lo invente con las posibilidades que uno tiene, desde siendo dentista, desde siendo arquitecto, desde siendo lo que sea, puedes ir permeando en una sociedad para que sea una sociedad más igualitaria. México Vivo se caracteriza, sí, por unir estos esfuerzos en torno a la salud sexual, en particular, sí, al tema del VIH, pero no exclusivamente. También hay otras acciones que son muy puntuales acerca de la diversidad sexual o cuáles son las otras áreas a las que atiende México Vivo. Nosotros apoyamos muchísimo a esta comunidad, o quiero decir, me refiero a la comunidad homosexual, la comunidad trans. Nosotros tenemos un proyecto que me imagino que pues, muchos de ustedes conocen, el proyecto de PrEP, que es la pastilla preexposición al virus. Apoyamos mucho para informar e incluso damos el tratamiento. Hay incidencias en políticas públicas que Rodrigo Moeno está haciendo grandes cosas. Al principio yo intervenía un poco más, pero evidentemente la fundación tiene a los profesionales, y en este caso Ciencias Políticas de mi querido Rodrigo y toda esta carrera que ha hecho maravillosa, pues ha hecho grandes cosas en incidencias en políticas públicas. El tema de los consultorios, por ejemplo, para detección de VIH y sífilis, lo de PrEP, que decía que damos también, pero también tenemos y hemos incursionado en 18 estados de la República porque hemos ampliado el paraguas desde hace muchos años para las acciones no solamente de VIH-Sida. Nosotros lo ampliamos para todo lo que tiene que ver con la salud de la sexualidad a través de la educación. O sea, vemos varias enfermedades de transmisión sexual, violencia y abuso sexual, embarazos no deseados en adolescentes, etcétera. Todo lo que es una cuestión de información. Recordemos que una de las grandes enseñanzas que nos ha dado el tema de VIH o el tema del SIDA, porque hay que hablarlo más generalizado, con estos 40 años, es el conocimiento de la sexualidad, de cómo llevamos las personas la sexualidad. Yo creo que esa rama enferma del árbol llamada SIDA nos vino a señalar que todo el árbol estaba enfermo y era por la falta de información. El tema de SIDA es un problema de ignorancia y todo esto que tiene que ver con la sexualidad es un problema de desinformación, porque hay que recordar las cuestiones culturales. No me quiero meter mucho porque tampoco quiero que me agredan en las calles, pero el tema de la religión, que tanto daño nos ha hecho, y no lo digo por el hecho que yo tuve, lo digo en general, lo hablo del celibato, de algo tan natural como es la sexualidad, y que de repente se castre, no solamente por el celibato de los curas, sino ellos lo castran por ciertas cosas que llegan a ser pecado. Entonces, vivimos en una sociedad culturalmente muy compleja, en la que también la religión pues, tiene sus matices. El machismo, por ejemplo. El machismo, el hecho de... Vi no sé si lo vieron algunos de ustedes, si tú, Mario, lo viste, en el Museo de Memoria y Tolerancia hicieron algo acerca de la discriminación y del estigma, que han hecho grandes trabajos al respecto. Y yo recuerdo que yo lloré mucho en una habitación, en una exposición maravillosa, en la que tú entrabas y una parte era azul y otra parte era rosa. Porque desde que nacemos nos marcan, o sea, tú eres niño, vas a jugar con cochecitos.
tú eres niña, vas a jugar con muñeca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué desde ahí que estamos mal? La sexualidad tiene que ver muchas cosas con un comportamiento, con una definición que tiene que ver, tal vez hasta, no tal vez, desde nuestra genética. Sí, en esta situación donde hay tantos elementos culturales, religiosos, sociales, de atavismos, etcétera, hay una parte que sin duda sería toral para que esto, por lo menos, fuera modificándose en este espíritu que se ha pretendido como una transformación de México, que es el nuevo gobierno. Bueno, el gobierno en el que estamos, que ya lleva un año, arriba de un año gobernando el presidente López Obrador. No me ¿Cómo? vas, no me vas a hacer hablar de política. No, solo te voy a preguntar, ¿cómo crees que lo está haciendo o qué crees que debería hacer el gobierno del país y los gobiernos locales para promover que haya una forma de ir avanzando en estos temas? Porque al final se trata también de eso, también es un tema de políticas públicas. Educación, 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 educación. Ve lo que está sucediendo con el tema de la educación sexual. No se ha permitido muchas cosas ni en muchos estados. Todo depende de estos matices de los que hablábamos para que pueda haber un poquito más o un poco menos de apertura al respecto de todo lo que tiene que ver con una información que más allá de cualquier cosa tiene que ser una información científica. La moral, que cada quien se le enrede como quiera en su casa, con ética. Con ética sí, estoy de acuerdo con la ética. Estoy de acuerdo con esa parte científica, que es la que mencioné primero, y por supuesto que estoy de acuerdo con una parte que tenga que ver con el amor. Por supuesto que la práctica sexual, recordemos que hay una parte en los seres humanos que nos caracteriza, que es, bueno, evidentemente la sexualidad, pero todo mundo podemos o tenemos la necesidad de comer. Todo mundo tenemos la necesidad de tener nuestras prácticas sexuales, Mario. Entonces, no nos pueden limitar a eso. Entonces, tenemos que tener las directrices, porque nos podemos perder en el camino y nos confundimos. Perdón, yo me confundí por no tener esas directrices. ¿El gobierno lo está haciendo bien o no? No, no lo está haciendo bien, claro que no. ¿Qué vamos Claro, a hacer para que lo haga bien? necesitamos que permitan la incidencia en políticas públicas al respecto de todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y con la información, sobre todo en estas etapas de tanta fragilidad. Te estoy hablando de la juventud, te estoy hablando de la adolescencia, en la que todos estamos más vulnerables y podemos distorsionarnos. Tenemos que hacerles ver que eso no, que no queremos promover la promiscuidad, que el coger con todo el mundo. No se trata de eso. Eso que cada quien lo decida. Siempre con una cosa que después de mencionar la ética se los iba a mencionar, que es el amor. No me estoy contradiciendo al decir que la práctica es animal. Perdón, pero lo que nos hace distinto a los seres humanos es el amor. Y no se estoy diciendo que hasta en una noche de placer tengas que amar a la otra persona, pero sí tiene que ver con el amor, el amarte a ti y el amar a la otra persona de alguna manera para cuidarse. Tenemos que ser responsables y respetuosos hasta con una práctica de un ratito en un parque. Charlie, has hablado de la juventud y aunque podemos seguir y seguir y seguir horas platicando, quiero cerrar esta conversación hablando precisamente de los jóvenes, de cómo crees tú que les podemos decir a través de esta conversación a esos jóvenes que tal vez no se atreven a decírselo a sus papás, a sus amigos, que tal vez tienen miedo, que tal vez están encerrados viviendo un tormento por no saber, no querer ser quienes son y no saber cómo comunicárselo a los demás y que tal vez puedan llegar a estar no solo en una situación de riesgo, sino también de querer incluso quitarse la vida por esta situación que afortunadamente ya se está hablando más, pero
puede haber mucha gente que esté en el borde de esa situación donde sientes que el mundo se te viene encima. Y hay algo, ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes que nos están viendo ahorita? sí, Mario, y hay algo más que está sucediendo, que es la castración de la sexualidad en los jóvenes por causa del Internet. Porque se me hace más fácil tener mi práctica sexual ahora por Internet. Sí. Una de las cosas más bellas, a mí que me ha causado mucho dolor en mi vida, sobre todo en mi juventud, precisamente, es la castración de mi sexualidad, aparte de la comunicación. La castración de mi sexualidad por no formar parte de una sociedad normal, entre comillas. La sexualidad es una de las cosas más bellas que no se acaba nunca. Voy a cumplir 65 años en noviembre y todavía tengo ganas. Y todavía veo a alguien y se me antoja. Y todavía soy una persona que en muchas de mis manifestaciones se manifiesta la sexualidad. No puede ser que en etapas tan tempranas como la juventud, como la adolescencia, se castre. No puede ser que no sean. Vuelvo a repetir algo que lo he repetido varias ocasiones, pero que sí tiene mucho que ver, porque estoy muy convencido que tiene que ver con ello. Uno de los grandes privilegios que nos ha dado la vida es la sexualidad y tiene que ver con la libertad de ser. Y la libertad de ser tiene que ver con, en una gama, en un buffet, donde hay varios tipos de comida, pues alguien escoge las quesadillas, o alguien el sushi, o alguien el mole, o alguien una pasta a la rabiata. En la sexualidad es lo mismo. Hay diferentes maneras de tener sus prácticas sexuales, pero llévenla a cabo, cualquiera que sea, no importa, no importa, no importa. Mientras respetes y te respetes, no importa. Sé feliz a través hasta de los pensamientos sexuales y tócate y mastúrbate, pero lleva a cabo tu sexualidad plena, sobre todo en una etapa en la que se puede transformar, y lo digo por mí, se puede distorsionar, María, tu vida y el amor por no haber sido libre en tu sexualidad en las primeras etapas de tu vida. Charlie, y si se siente solo, sola, ese joven, esa joven, donde cree que nadie la entiende o lo entiende, no sabe cómo comunicárselo a su familia, cómo hablar con su pareja, cómo buscar ayuda a lo mejor de un círculo que no sea el directamente familiar, pero que lo puede encontrar a través de otras personas. ¿Qué hace? De otras personas, a mí se me acercan muchas personas, Mario, y siempre doy hasta mi teléfono, pero me encuentran muy fácilmente. Pero también para eso existen los profesionales y también por eso existe la fundación. La fundación, Mario, comienza con una buena intención de Charlie y luego con la fuerza grande que me dio la unión con Rodrigo y con Claudia, por supuesto, con Claudia, mi asistente, que me la saqué de los santos y de las fiestas y de todo esto, que era mi asistente. Pero para algo existen los profesionales y para algo existe la fundación. La fundación comenzó con una buena intención, vuelvo a repetir, y ahora es una fundación rodeada de puros pilares, de puros profesionales acerca de todos estos temas que competen
a la salud acerca de la sexualidad. Y la sexualidad no solamente es lo físico, sino es todo lo que es integral, ¿verdad? Y todo lo que en esas dudas que tenemos y en esos falta de comunicación, porque esto pues sí tiene que ver mucho con la falta de comunicación, por todos los, pues por todas las cosas de las que ya hemos hablado, todos estas cuestiones complejas de sociedades cuadradas y castradas, pero que no se sientan solos. Yo vuelvo a repetir, yo me sentí muy solo, muy solo, muy solo. No están solos. Habemos gentes que nos hemos dedicado nuestro tiempo, que estamos dedicando nuestro tiempo para ello, para escucharlos, para saber qué es lo que les motiva, qué es lo que no nos motiva, qué es lo que les impide, qué es lo que los hace felices y qué es lo que los está haciendo también infelices. Pues un gran mensaje, Charlie. mexicovivo.org para quien quiera más información acerca del trabajo de la Fundación México Vivo y de Charlie Cordero. Y Charlie, ¿algo más que quieras agregar? Yo nomás agradezco la oportunidad porque a través sobre todo del dolor en el amor y del dolor en el tema, con el tema del SIDA, y no estoy arrepentido de mi vida pasada para nada, sí, porque de ahí surge la fundación. Simplemente lo que estoy diciendo es que a través de eso yo le he encontrado un sentido a mi vida. Encontrarle un sentido a la vida no es fácil. Tratemos de encontrar todos un sentido a nuestra vida a través del ser. Y el ser significa, por supuesto, ir acompañado de la libertad. Yo agradezco mucho a Love for All, te agradezco a ti mucho, a Mario, a todo el equipo, por darme la oportunidad de expresarme, por buscarme y darme la oportunidad de expresarme. Lo hago con mucho gusto porque yo quisiera que muchas de las personas que me están escuchando, sobre todo de los jóvenes, se brinquen ciertas cosas que yo no pude. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Gracias, amigas y amigos de Love for All. Ha sido un honor y un privilegio para mí estar con ustedes y estar con Charlie Cordero. Muchas gracias y nos vemos la próxima.